última y después de no sé cuál. No, el dólar. Es que, o sea, bueno, no, es el dólar, luego es el yen. Está hablando de las emergentes. Es dólar, yen. El chino, no sé si se use. Oye, pesos. No, si es futuros pesos. Entonces, en resumen, ahorita que hagamos esto, la fórmula del WACC, nomás acuérdense, si los ejercicios, la tasa libre de riesgo es del país donde está la empresa, ya no se le pone riesgo país. Si ponen CETES, ya no ponen riesgo país. Si ponemos tasa británica o tasa de Estados Unidos, que de hecho el inglés es como CETES, ahí sí le ponen riesgo país. ¿Sí? Okay. Entonces sí traemos en ese, en ese ejercicio. Pero bueno. Entonces, esa creación de valor, ¿para quién es? Para los accionistas, que por ende es para el gobierno. Que si el accionista le va bien, tiene utilidades, pues paga más impuestos. El accionista número uno de nuestras empresas en México es el gobierno, pero esa es otra historia. Entonces, creación de valor para los accionistas. ¿Para qué crean valor las empresas? Para que me presten barato, porque si creo valor, hay unas calificadoras que te dicen tu título, tu acción es grado de inversión, es arriba de A más o doble A, no me acuerdo, o tu título de deuda que emitas, pues ese es diferente a la empresa, pero al final buscas que entre mejor sea el título, te prestan más barato, ¿no? Por aquella ecuación que veíamos de riesgo-rendimiento. Si te ven riesgoso, que no ganas tanta lana, si te presto, pero no al 10, te presto al 20. Entonces empieza todo eso, ¿no? Entonces tú quieres crear valor para que haya más inversionistas. Si necesita dinero la empresa, emite acciones o hace una oferta pública inicial o hace un rights offering, que es una oferta secundaria, que hay dinero a un precio entre más mejor, como dicen en el rancho, las utilidades o la creación de valor, el precio de la acción sube, ¿verdad? Y la creación de valor pues también tiene que ver con eso de generar efectivo. Entonces atraen mejores inversionistas, todas las empresas, generalmente todos estos son empresas públicas, que ya aquí les platicamos que en México se enfocan, ¿no? Y acá ya se nos fue. Ahí va otra vez. Es que necesito conectar el cargador, pero ya. Sí, si creas valor, pues hay pago de dividendos o reinvierten los recursos, es lo que hacen las empresas con las utilidades, ¿no? Tengo utilidades, yo les digo, puedo hacer tres cosas. Pago anticipadamente la deuda, me quedo con menos deuda, o le doy dinero a los accionistas, reparto dividendo, que eso depende del tamaño de la empresa, del momento de la empresa, si está creciendo la empresa, si los accionistas ya están más en edad de recibir dividendos. En nuestro caso, antes no dábamos dividendos, pero llega una donde... ¿Cómo? Pues los accionistas si 60 años, dicen, yo no lo quiero patrimonial, tú si tienes acciones, es patrimonial, dices, aquí las tengo, la empresa va muy bien, crea valor, expectativa de generación de flujo futuro, si la vendo en 10 años, el precio de la acción va a valer un dineral. Compré Tesla $5 y ahorita vale $300, y me gano una lana, tú dices, ¿cuándo lo vendo? Espero, pero llega un momento si eres de los accionistas principales que dices, quiero reparto de dividendos. Yo me voy. Digo que ya se va, pero ya no hay tanto tiempo para no hay esperar. tanto tiempo que quieren disfrutar, ¿no? Entonces les digo, por eso depende de ese momento. Y por países, hay países que ven muy largo plazo. Un japonés te mete lana y no te va a pedir dividendos que tengo 80 años. Que viven mucho. O reinviertes las utilidades. Tú dices, ¿qué será lo mejor? El mercado está creciéndose, inflándose esa burbuja, ese pastel. Tú quieres un pastel más grande cada vez, entonces reinviertes. Ya no quiero tener 5 Ubers, ahora voy a tener 7. Tengo utilidad. Oye, no, dame el dividendo porque quiero ir. No, espérate. Mejor me compro otro Uber y empiezas a hacer ese pastel más grande. Dale, Alex. Este es un ejemplo de empresas que adoptaron esa filosofía EVA o administración en base a creación de valor o de flujo efectivo o expectativa de flujo futuro y vean el precio de la acción. Date cuenta que el precio de la acción está aquí de todos los títulos que están en el mercado, ¿no? Y las que adoptaron EVA, pues generalmente te daban mejor resultado. Sí, aquí nos explica la correlación. O sea, cómo saber tú si invertir o no en una empresa.
Pues voy a ver las ventas, voy a ver el EBITDA, voy a ver la utilidad neta, que es lo que tomo. En este caso vemos la correlación entre el incremento del precio de la acción y cómo se incrementó el EVA. O sea que el EVA tiene correlación con el precio de la acción. La línea amarilla son las utilidades, son las ganancias, las ventas, según US GAAP, que es como las NIF de Estados Unidos. Entonces las ventas no explican necesariamente a cuánto va a estar la acción, el EVA sí. Lo estoy simplificando demasiado, pero es lo que nos está queriendo decir. Eso es un mejor indicador para saber cuánto vale una empresa, o si va a crecer el valor o va a disminuir el valor de la acción, que las ventas o otro indicador. Sí, es el que más. Si ves que hay creación de valor, pues el precio de la acción va a subir. Porque pueden incrementar las ventas, pero no necesariamente la creación de valor dentro de la empresa, que es lo que nos platicaba León en su momento. Claro. Esa era Amazon, ¿no? ¿Qué? Esa era Amazon, sí. Hubiéramos comprado acciones en el 2009. Ya hablando de hubiera comprado, ¿se acuerda que nos decía el doctor de la Torre que había que comprar bitcoins? Ya hasta nos traes en 16 o 17 mil el bitcoin. No sé si lo he visto. Pues el tomo está con. Pues está muy bien. Si hubieran comprado. En aquel momento andaba como en 12, 14 creo. Y luego subió a 60 el año pasado. Sí, excelente. Y ahorita 17. Y pues, Sí, gracias al FTX, ¿no? La que tronó, sí. Salman Banting. Porque hizo como un ¿Cuál de ¿no? ese de 30 años? Sí, un ingenuo. Chavo de 30 años que ya valía, perdió en una semana 15.500 millones de dólares. Tenía 16.000. Y los 500 que tenía creo que ya también se los van a confiscar, le van a quedar 3 millones de dólares. Porque 16.000. Por lo que yo entendí es que andaba, ¿cómo dice? Andaba creando monedas, que él decía que va a haber 1000 monedas, pero mi otra empresa necesita dinero, entonces Sí, ya no van a dinero en venir, otras cosas. van a venir 1100, entonces usted le da las monedas a la otra Entonces es un Ponzi scheme digital. Pero él decía que todo el dinero lo iba a regalar. Buenas noches. Más o menos. Una especie de estafa. Sí, ¿cómo se llama? Sam. No, nomás leí que había salido del MIT, no era un ingeniero. Sí, sí, es un ingeniero. Él dijo que quería ser rico y todo el dinero lo iba a regalar, lo tenía ya prometido fundación. Él nomás iba a quedar de todos con $1,000,000. Bueno, le quedaron Empezó 3. el negocio a los 24 años, 23 años, y a los 30 pues ya dejó. Pero bueno, tuvo 6 años De rey. de reinado. ¿Por qué se usa el EVA? Pues tiene alta aceptación en las firmas de Estados Unidos, ¿no? Ellos agarran todo lo que está de bolsa y empiezan a consumir sus fórmulas que ahorita vamos a ver, ¿no? Y los mismos contadores públicos americanos, ellos dicen, ya están evaluando, pues en su momento estaban evaluando, no lo quiso el comité. Y miren, comité de la SEC no quiso al final, pero querían sustituir la utilidad por acción por el EVA. Decían, porque la utilidad por acción no me da tanta riqueza en análisis de rentabilidad. Me da una parte, ¿no? Utilidad por acción es la lana entre el número de acciones en circulación. Y querían meterlo en los reportes, al final todavía no, pero sí es de bastante aceptación, lo siguen utilizando. No, porque tiene el signito de. Es marca registrada, Stern & Stewart. Viene, no me acuerdo los nombres, Joseph Stern, Rick Stewart, dos nerds financieros. Si es la forma, le dijeron, vamos a registrar. Y te daban cursos y te vendían libros, y nada más ellos pueden vender el libro. Miren, me acuerdo, yo tomé este diplomado hace como 20 años. Porque usar EVA pues, es muy fácil de implementar. Y aquí lo que cambia es que tú implementas algo basado en valor, ¿verdad? De creación de valor. Porque muchas veces, págale el bono nomás en lo que venda al ejemplo. Ya subió las ventas, pero lo que dijo Alex, a lo mejor la utilidad es menos, ¿verdad? Págale nomás en utilidad, oye, pues la utilidad no es suficiente para lo que quiere el accionista. Entonces mejor dices, págale en base a creación de valor. Y todo lo haces en sistema contable, lo que les decía. Estas firmas lo calculan, todo esto se lo vamos a subir a la página. Pero tomen notas. Yo les digo que los financieros y contadores somos visuales, tenemos que estar escribiendo, o sea, cuando estás platicando, pintando servilletas, no tienen atención. Y es sencillo el cálculo, ¿no? ¿Dale? Un segundo. Ahí está. Aquí
lo interesante es que lo puedes utilizar el EVA de acuerdo a tu sistema contable. ¿Se acuerdan que aquí por eso vimos estados financieros al inicio y el sistema de información gerencial y la contabilidad financiera, bla, 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 todo eso que les platicamos? Y tú puedes poner el EVA a todo el nivel de la empresa, un nivel corporativo, unidad operacional, si tengo 6 divisiones, nosotros tenemos las tiendas, la manufactura, pues cada quien tiene su propio EVA, ¿no? Cada quien tiene sus utilidades, su capital de inversión, etcétera, ¿no? O para un proyecto, quiero hacer un proyecto nuevo, estamos haciendo ahorita un proyecto nuevo de otra compañía con otra marca. Entonces, pues vamos a medir separado. Definición de EVA, pues un indicador financiero que mide la riqueza creada para los accionistas en un periodo determinado. Utiliza un enfoque total que involucra todas las áreas y recursos. Es una herramienta que apoya la toma de decisiones estratégicas, sobre todo más que operativas, pero al final esta es la definición corta que hay que quedarnos, ¿no? Es un indicador financiero, es una medida de rentabilidad que te mide la creación de riqueza o creación de valor, así como su nombre lo dice. Es zurda. ¿Es zurdo aquí? ¿Quién más es zurdo? Antes había bancas para zurdos. Sí, había unas bancas para zurdos. Ya se las quitaron. Estos no son ni para derechos, están muy chiquitos. Sí, pues eran de primaria, ¿no? ¿Sale? Y esta es la fórmula, ¿no? Nosotros vamos a tomar en cuenta la utilidad de operación, que ya vimos que parte del estado financiero, ¿no? Le vamos a quitar los impuestos, y ese es el NOPAT famoso, o Net Operating Profit, utilidad de operación, after taxes. Utilidad de operación después de quitarle los impuestos. Y a eso le voy a, hagan de cuenta, imagínense la empresa, eso que decíamos, ya tuve aquí. Ya vimos que teníamos las ventas, los costos, los gastos, los impuestos, y llegamos a la utilidad neta, ¿no? Y aquí lo que vamos a hacer es mi venta, que es lo que me dedico, estoy vendiendo, le quito mis costos, mis gastos de operación, tengo la utilidad de operación. En este caso es 10. Y le quito los impuestos. Los considero como si fueran un gasto, ¿no? Entonces tu NOPAT en este caso serían 5, ¿no? Ahorita les platico un poquito por qué. ¿Por qué lo haces hasta NOPAT? Porque no vas a meter todavía los elementos del costo del dinero. En un estado financiero normal, a la utilidad neta, ¿qué le quitas? Intereses, ¿no? ¿Qué son los intereses? Lo que te cobra el banco por haberte prestado dinero en la parte de deuda, en la estructura financiera de capital. Entonces tú dices, espérate, no me quites ese interés que tengo que pagar, que deduzco, que no sé qué. Quítame nada más los impuestos, porque este sí o sí lo tengo que pagar, debt and taxes. Y a eso, ahora sí, le voy a quitar el costo del capital de operación. Y ese costo de todo el dinero que tengo para andar en la empresa, o ese ROIC que nos platicaban, que son los recursos que tengo destinados a la empresa para generar utilidades, le voy a calcular el WACC. ¿Por qué el WACC? Porque el WACC, acuérdense lo que decíamos, es un costo de capital promedio ponderado, es compuesto. Entonces, a la lana que genero, le voy a decir, ahora sí, descuéntale La parte de deuda y la parte de deuda y de capital. ¿Por qué? Porque la deuda pues, está muy fácil, tengo un contrato, tengo que pagar, si no pago me mandan al buró, me quitan la silla o lo que di en garantía o la casa o voy llegando le pagaré. Si no genero las utilidades, ¿qué va a pasar? Pues nada, más que me corran a la administración, por no generar las utilidades que querían los accionistas. Imagínense que ustedes son dueños de una empresa en la que se les ocurre, con la que hayan soñado. Pues tú generas una empresa y contratas gente porque estás pensando ganar dinero y que tu rendimiento sea mayor que, pues mejor lo haberlo metido a CETES, ¿verdad? A la deuda. Estaría muy a gusto en mi casa viendo tele y sabiendo que voy a llegar de CETES un interés. Pero por eso crearon la empresa. Y esta es la manera de medir si creas valor o no. Si tu NOPAT, utilidades de operación del negocio que te dedicas, después de que la pagué al gobierno y le quito el cargo, que no lo tengo que pagar, una parte sí la pago, mi deuda, los intereses de la deuda. Le quito el cargo y me sobró dinero, es positivo, creé valor. Si no es eso, no creaste valor. Ahorita en el ejercicio lo vamos a hacer.
Luego desintegramos cada uno de la metodología. Aquí viene ya la metodología. El WACC, ya lo conocen. ¿Es el costo de capital promedio ponderado o es el retorno sobre el capital necesario como la tasa mínima para un proyecto de inversión? Lo que veíamos, costo de capital es un sinónimo extremo, tasa de rendimiento mínima cero. Y aquí lo que les hemos platicado aquí en la clase, capital, no piensen que es capital contable, es capital, entiéndalo, si te dicen que cuál es el capital de los recursos o el capital de una empresa, es toda la lana que necesité para comprar activos. Es todo el dinero que vino de deuda, de bancos, de arrendamientos o de accionistas. Aquí lo que pasa es como lo traducimos así literal, siempre nos confundimos. Vemos capital y pensamos capital contable, equity, accionistas, pero no. Es todo el dinero, todo el bonche, ese dinero que necesitamos para tener los activos. ¿Vale? Pues la formulita ya se la saben, ¿no? ¿Y se acuerdan? Sí. Pues no era el WACC. Veíamos que tienes que determinar el costo de la deuda, que ese lo determinabas después de impuestos, si se acuerdan del escudo fiscal, y Oscar Alejandro se los platicó. 1 menos T. 1 menos T, exacto. ¿Por qué? Porque eso se deduce pago de los impuestos. Y el costo del dinero, que este 12% es el capital asset pricing model, el CAPI, de lo que ya platicamos ahorita, entramos el detalle. Y ya sabemos la proporción, ¿no? Esta es la estructura financiera de capital. Cuánto dinero está en capital con costo y cuánto en deuda y cuánto en capital de accionistas. Esta tiene una empresa que tiene más de todo el dinero que tiene para sus activos, un 60% se lo pusieron los terceros, los bancos, y un 40% lo pusieron los de su bolsa, los accionistas. Lo ponderamos y me da un WACC. Este es un ejemplito, ahorita lo vemos. Y ahora sí vamos a determinar ese capital de operación. El capital de operación, ustedes me decían, pues el ROIC, digo el ROA porque son los activos, o el ROIC porque toma en cuenta el capital que estoy teniendo invertido realmente que me cuesta para el negocio. Entonces en ¿qué es lo que te cuesta? Si tú tienes activos, recuerden que vimos el estado financiero, ¿no? Pasivos, capital. Entonces, ¿cuáles son tus recursos? Imagínense, el efectivo no se toma en cuenta. ¿Por qué? Porque el efectivo, pues, ¿qué les diré? Es el activo más ocioso. El efectivo no se debe contar porque es en un momento dado, reduces deuda, doy dividendos. El dinero tiene que circular. Lo que menos quieren las empresas es tener acumulación de capital. Voy a salir un poco del tema. Cementos anunció, voy a hacer la planta GCC más grande que va a haber de todo el grupo histórico en Odessa, Texas. Ya la empezaron a construir. El CFO lo mandaron de director de operaciones al encargado de ese proyecto. Es un proyecto que les va a costar 750 millones de dólares. Y ellos, en todos sus activos, son 500 millones de dólares de todas sus plantas, para que se me idea del tamaño de la planta que están haciendo. Oye, ¿por qué no de esa? Porque vamos a hacer el cemento para el petróleo. Si van volando un día de Okinaga a Houston, nomás pasas Okinaga y parece así, ¿no? Parece un tapiz de pozos. No me cuenta que estaciones del avión, así que es eso. Pozos de gas de petróleo, pero así exagerado. Y luego avanzas tantito, empiezas a ver eólicos y muchas cosas, entonces hay mucha infraestructura y a ellos les conviene y van a hacer ese proyecto. Pero resulta que GCC ahorita en bancos trae 750 millones de dólares. Pero no van a pedir todo, ¿no? Van a emitir un bono y ellos dicen, ¿qué le dicen los accionistas? Oye, el dinero en efectivo, pues, ¿cuánto me deja? Como está en dólares, ¿cuánto les dije que estaba la Treasury Bills? 970. Los CETES. 370. 370. Entonces, si tienes 700 millones de dólares allá invertidos en tus cuentas gabachas, al 370% anual, la inflación gabacha ahorita, ¿cuánto es? El 8. ¿Tú crees que los accionistas, si tú fueras dueño del GCC, estarías contento que te tengan 700 millones de dólares ganándote el 3.7%? Pues no, si la inflación es un 8. Y deja tú, la empresa te deja el 30. Vendiendo cemento ganas el 30. Porque es capitalismo, lo que les decía, riesgo de rendimiento. Dice,
pues ponte a hacer plantas o compra empresas o a ver qué haces. Entonces ellos tienen que mover el dinero. Por esa razón, el efectivo, si se fijan, aquí no está. Porque tú quieres ver realmente lo que estás creando de valor con todos los recursos que estás utilizando para generar esas utilidades. Que en este caso pues son las cuentas por cobrar, el inventario, le resto las cuentas por pagar, que es lo que se conoce pasivo sin costo. Esto es lo que le llamamos working capital o capital de trabajo. Esta formulita ya la conocemos hasta aquí, la vimos en razones. Y luego le sumo el activo fijo neto. ¿Qué es neto? ¿Qué será neto? A ver, mire. ¿Qué será el activo fijo neto? De esta hilera. Pues sería menos la depreciación. Menos la depreciación. ¿Sí? El activo pues, es un carrito que ya tiene 10 años, le costó $1 millón, pero a lo mejor ahorita no vale $1 millón, ¿verdad? Vale 300. Y eso hay que considerarlo porque ya se depreció y esa depreciación ya te pegó en el costo de la utilidad de operación. Cuando tienes costos, tienes un costo que se llama depreciación. Para no meterte en esos líos, pues no se considera. Entonces esto es lo que se conoce como el capital de operación. Cuando tú haces el ROI, tú dices utilidad neta entre el capital de operación. Eso es el ROI, Investment Capital. Invested Capital. Pásale. Y ese WACC, por el capital de operación, es el cargo de capital. ¿Qué significa ese cargo de capital? Con la traducción que les dije que era capital. Pues es lo que, de todo ese capital que puse, mínimo debería dejarme ese dinero. Porque con ese dinero yo me alcanzaría a pagarle al banco y me alcanzaría a pagarle el costo de los dueños y accionistas que pusieron el dinero. Aunque no te los pague, tú metiste dinero a GCC, a Cerámica, al negocio que quisiste hacer, a vender ropa, a hacer Uber, pensando que ibas a ganar una lana, un porcentaje. Entonces esta formulita lo que hace es, a todo ese capital le haces el cargo, que sería lo mismo. Vamos a verlo ahora al revés. Si yo agarrara y dijera, dime cuánto es la deuda bancaria, 60, decíamos que era 60, ¿no? ¿Cuánto era el costo? ¿7 qué? El WACC era 9. Sí, pero dale para atrás. 7 y 12. 7%. ¿Esto cuánto me da? Vamos a suponer que son millones de pesos, 60 millones. Y los accionistas pusieron 40. ¿Cuánto es el costo del accionista? 12%. ¿Cuánto me da? 4.8. Entonces me dice que son 9. Y vamos a suponer que el capital de operación, de alguna manera, ahorita damos un ejercicio, todo eso que les describí, working capital más activo fijo, es lo mismo que la deuda bancaria más el capital. Un ejemplo aquí rápido. Entonces, si ese capital de operación son 100 por el 9% de WACC, ¿cuánto les da? Lo mismo, ¿no? ¿Qué es? Es el costo del capital en pesos. ¿Qué es el costo del capital en pesos? El WACC, aquí incluye la parte de la deuda y de los accionistas. El capital de operación es lo mismo que el capital que te prestó con costo. La deuda con costo del banco más el otro. Y ese es el cargo de capital. En este caso serían 9 millones. Si fuera ese el ejemplo. ¿Te les explico por qué esta parte? Y está en NOPAT. Aquí es la fórmula del NOPAT, que ya la conocen. ¿Cuáles son las siglas, profe? ¿Net qué? Net Operating Profit, que es lo mismo que utilización. Net Operating Profit. After taxes, después de impuestos. Profe, también he visto que hay uno que se llama NOPLAT. NOPLAT. Ajá, que tiene diferente. O sea, sí, pero ¿qué significaría la L? Pues no, es que a lo mejor sea Profit on Losses. Net Operating Profit on Losses. Ajá. O sea, ganancia o pérdida después Bueno, de pérdida impuestos. después de impuestos. Muy bien. Les doy el ejemplo de ese. Vamos a
ahí está el cálculo. El NOPAT, le quito el cargo capital. Si el cargo de capital es más pequeño que el NOPAT, o sea, lo que le quito, pues quiere decir que él cree un EVA. Por lo tanto, cree valor. Pásale. Sin impuestos ajustados. Es lo que es con el NOPLE. Y ese EVA en dinero lo divides entre el capital de operación, que ya vimos cuál era, capital de trabajo más activos fijos, y eso es el EVA. Si el EVA es positivo, quiere decir que estás creando valor. Si el EVA es negativo, no te está alcanzando. O sea, lo que está haciendo tu empresa, tus ejecutivos, tu división de negocios, tu rentabilidad de producto no es suficiente para lo que la crearon. Pásale. Y ahí se acaba, ¿no? Mira, aquí nomás, ahorita vemos el ejercicio, está más fácil, pero este punto es clave. Imagínense que tienes efectivo, vamos a ponerle 0. Cuentas por cobrar, 100. Inventario, 100. Activo fijo, 600. Total activo, 1000. ¿Sí? Ahí más o menos. Pero hacerlo así más fácil. Cuentas por cobrar 200. Y luego tengo proveedores del lado del pasivo. Proveedores 100. Deuda bancaria 600. Y accionistas 400,000 pesos pusimos entre todos. Total pasivo más capital 1100. ¿Sí? Partida doble. Hasta ahí. ¿Sí está fácil eso? Y vamos a poner que es este mismo ejercicio, donde me dicen, oye, ¿cuál es el capital de operación? Vamos a hacer el capital de operación. Dijimos que era cuentas por cobrar. Cuentas por pagar sin costo. Son 200, 300, 100. ¿Cuánto es el working capital? Capital de trabajo. ¿Cierto? 400. 400. Más activo fijo neto. Neto, 600. 1000. Entonces este es el capital de operación. ¿Sí? Está ahí. Y en la estructura financiera, pues vamos a suponer que tú vas a decir, tengo 700 de pasivo y 400 de capital. Pero cuando tú determines la estructura financiera, te vas a hacer lo que tiene costo. Si hicieron el ejercicio usted cuando pusieron todo lo de deuda y capital, pues aquí te dice que tienes deuda con costo, 400, capital de los accionistas, no, perdón, 600, capital de los accionistas 400, entonces aquí tienes un 60% y aquí un 40%. Si el costo de la deuda, el KD, ¿se acuerdan ese famoso? Vamos a suponer que es 5%. ¿Sí? Y el CAE, el Capital Asset Pricing Model, ya después de hacer toda la fórmula, me dice que es un 10%. ¿Cuánto será el WACC? 15. Cada vez se suma. Es KD por el peso, ¿no? El costo de la deuda por el porcentaje. 5 por 6. 3. 4 por 10. 4.
suma el costo del WAC. Sí. ¿Sí? ¿Está bien? 7. Ok. En esta fórmula de EVA, ¿qué decía? Tú vas a multiplicar el WAC por el capital de operación. ¿Cuánto fue el capital de operación? 1000. ¿Cuánto es el WAC? 700. Sí, no, 70. Entonces, ¿cuánto es? Bueno, 70. 70. Sí, el NOPAT menos las utilidades son 100. Me le quito 70 que le dio un EVA de 3. Y esto es la manera, así como está la fórmula, pero si lo hicieras por separado, pues sería lo que hicimos aquí, ¿no? Por separado, ¿tú qué dirías? Tengo 400 de deuda, bancos, Banamex y todos, y me cobran el 5%, ¿cuánto les debo? ¿Te intereses al año? No, 20. 20, correcto. Y los accionistas no me cobran, pero si me cobraran, ¿cuánto tendría que juntar para pagarles? 60. El 10%. 60. Ya no me dio la suma, ¿sabes? Pues no mal. Yo lo mismo. 10, 60, 80. Que no me dio 80. 5 por 6, 30. 40. 10, 4. Es que el capital era 400, ¿no? Al revés. Sí, era 4, era al revés. Sí, soy que hice mal. O sea, arriba en los 400 lo multiplicó por el 5% en vez de por el 10. Buenísimo. Me he asustado. Voy a borrar esto. 600 por el 5% y 400 por el 10%. Lo hice mal. Entonces me daba, ¿qué dijimos? 30 30 y 40. 40. Costo, 60. este se lo pago al banco de intereses y este no se los pago. Pero es lo mínimo que debería hacer. La suma de los dos me da 70. Que es lo mismo que multiplicar el WAC, el 7% del WAC, por el capital de operación. Que eran estos 200 más 300 menos 100 más el activo fijo. Entonces, se fijan, es lo mismo, nomás que estás haciéndolo en partes o haciéndolo junto. Y el porcentaje se dividía entre capital de trabajo para sacar el porcentaje de EVA. Entre el capital de operación. De operación. De operación. Imagínense que tuviste utilidades de 100, pagas 120, pagas impuestos de 20, son 100. Le quitas 70 de costos de cargos de capital, te quedan 30. Y esos 30 los divides entre los 1000. Es decir, que tú elevas el 3%, que siempre que si elevas positivo quiere decir que estás creando valor. Porque muchas empresas cuando le pasas esta criba, pues resulta que no están creando valor. Si una empresa no crea valor, tarde o temprano, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a tener éxito? La que crea valor. Porque le van a prestar más el banco a ellos. Le va a prestar más barato, va a poder crecer más. El accionista no va a ser tan estricto. Y ahora sí les dejo con el experto en EVA. No lo revolucioné. No. ¿Quién me faltó? Fernando. ¿Quién? Fernando. Fernando. Fernando Rodríguez. Fernando Vaquero. Ahí. ¿Los exámenes lo van a pasados? ¿Mande? ¿Los exámenes pasados? El examen pasado sí se los damos la otra clase, ¿no? Sí. Sí, la otra clase se los damos. Y les ponemos un examen rápido de la otra clase. Y faltaría otro, ¿no? Falta el final, o sea, la siguiente clase va a ser un examen así como este, que van a ver ahorita rápido, y 2 o 3 preguntas de pedir. Ese sería ya el tercer examen, ¿verdad? Sí. El tercer examen, y luego ya nos vemos hasta la última clase, que es el examen final. Que se basa en los 3 exámenes y en lo que hemos practicado aquí. Es fácil, ¿no? Cierto. No. Ah, bueno, el de Conmigo 9 que
¿cuántos alumnos? ¿Cuántos? Como 500. Bueno, pero yo desde que Como 850 alumnos, casi 900 y alumnos que han reprobado a 4. uno fui yo. Sigo pagando, me voy a pasar. Yo les digo que conmigo un es el cajero del Oxxo, porque ya está muy fácil desde aquí, la cosa es que se llevan conceptos. Allá afuera, la ventaja de la escuela, se pueden reprobar. Afuera a veces no te dan chance. Pero te corren, monte. No te corren. Sí, a veces los financieros acabamos de fiscalista, si les va bien acaban de representante legal, acabas firmando y haces las cosas mal. Ahora con las nuevas leyes el que se da el bote es el representante legal. Ya tienes poder. Todavía no. Que sacarte el... Bueno, lo dejo con el ejercicio. Gracias. Me va el teléfono, Ahí vamos. Listo. Bueno. El ejercicio de EVA es el ejercicio integrador. Si se fijan en la parte de abajo, de lo que tenemos que determinar, pues son todos los conceptos de la clase. Lo vamos a abarcar desde contabilidad, estados financieros, venta, economía, del país, todo lo que hemos visto. Entonces, por eso es este es el ejercicio integrador. Ahora, lo que les decía, desde un principio que empezamos a calcular costo de deuda, proporción, estructura financiera y capital, pues tenemos que tener muy claro cómo se hacen las cosas. Pues si ven arriba al principio, pues ya todo lo más bastante mal. ¿Okay? Entonces, aquí lo vamos a hacer desde cero. A lo mejor en el costo de capital lo va a ir un poquito más rápido porque ya hemos hecho un par de ejercicios, pero de igual manera, cualquier duda, cualquier comentario, creo que este es el momento oportuno para hacerlo, para que nos quede a todo 100% claro. Entonces tenemos que esta compañía, la cual se llama Futuras Promesas LAB, ha tenido una mejora notable en sus resultados. Y la administración desea conocer cuál es la creación de valor o la destrucción de valor en su efecto que está siendo realizada por la empresa y más en concreto por la administración. Para lo cual lo primero necesitamos determinar costo de capital, costo de deuda y el WACC. Adelante, compañero. Híjole, ¿a alguien le sobró? Qué bueno que se animó porque hay gente que así se la ve, si no, que nunca dice nada hasta el final de la clase. Profe, a mí no me dio examen. Híjole, acá siempre traemos uno que otro extra. Entonces, pues bueno, hay que empezar con el ejercicio. Para calcular el costo de la deuda y el costo del capital, ¿qué es lo primero que necesitamos determinar? El porcentaje. El porcentaje de cada uno. ¿Cuánto tenemos de qué? De ese lado derecho del balance. ¿Cuánto hay de deuda y cuánto hay de capital? ¿De acuerdo? Entonces, es con lo que vamos a empezar. Como siempre lo hemos manejado aquí. Deuda y capital. Y primero vamos a ver cuánto tenemos en pesos de cada uno, cuál es la estructura financiera. Nos dice cuánto hay de deuda y cuánto hay de capital. Sí. ¿Ok? Deuda 23 millones. Deuda 23 millones, nos está dando el capital. Sí, también. Entonces, primero, la estructura financiera de capital en pesos. Entonces, deuda van a ser 23. Muy bien. Capital, 10 millones. 10 millones. Obviamente la sumatoria, ¿a qué va a ser igual? Al activo. En este caso, pues va a ser que un total. Este total son los 23 a los 10. No me acabé de marcar. 33. Los 33 millones. Ahí tenemos un pequeño balance general. Y me preguntó León que si me lo dejaba y le dije que no. Pero calculamos el impuesto. 33. Ok, 33 millones. Y ahora sí. Tocayo, si yo quiero saber cuánto representa 23 de 33, ¿qué tengo que hacer? Dividirlo. Sencillamente, para esto va a ser la estructura financiera de capital en porcentaje. 23 entre 33. 60 y ¿qué? 9. 69, 67. Ok, entonces alrededor del 70%. Si lo hacemos nosotros en el Excel, a lo mejor nos da el 70%. Vamos a dejarlo ahí, que era 69, 69. Sí. Para efectos aquí explicativos va a ser un 70%.
70%. Si este más este son 33, o sea un 100%, 70 más cuánto me va a dar 100%. 30. De igual manera que mi recomendación, haz la división porque te puedes equivocar. Si te equivocaste aquí por alguna razón, te lo va a ajustar por diferencia. Entonces, si dividimos 10 entre 33, nos da 10. En este caso, si ya tiramos. Y la sumatoria, pues siempre debe ser 100%. Ok, hasta aquí ya tenemos la estructura financiera de capital. Ya tenemos cuánto tenemos de cada uno. Ahora hay que ver cuánto nos está costando cada uno, porque tiene un diferente costo el capital a la deuda. ¿Y cuál va a ser más caro siempre, el capital o la deuda? El capital. ¿Por qué? Porque debe tener un mejor rendimiento el capital, o sea, yo como inversionista, que el banco que presta dinero. Porque si no, por ejemplo, la deuda ya es seguro. Ajá, la deuda es seguro, por eso es un costo menor, por eso es un rendimiento menor. A mayor riesgo, mayor rendimiento. ¿Quién corre más riesgo? ¿El banco al prestar dinero o el accionista? El accionista, siempre les pongo el ejemplo de Aras. Entonces, como bien decía, ¿su nombre, compañero? Era la penúltima clase, no me la perdí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si fuera de otra manera, no existirían las empresas. Mejor meto mi dinero al banco porque el banco me va a pagar más. Por eso es un costo mayor para la empresa. Eso el mundo no funciona así. Siempre va a ser mayor el costo del capital al costo de la deuda. Es algo que nos va a decir si vamos bien en el ejercicio, ahorita que calculemos cada uno. Entonces, cada costo, ¿cómo determinamos el costo de la deuda? Que es KD. Es la primera parte. Nos acordamos de la formulita, tenemos que nuestros apuntes. Es el interés, tasa de interés. Tasa de interés multiplicado por 1 menos T. el escudo fiscal, 1 menos la T. ¿Okay? Este paréntesis aquí es el escudo fiscal. Estamos disminuyendo dentro del costo de la deuda, o estamos representando la deducibilidad de los intereses dentro del estado de resultados. Pero aquí dentro del costo financiero expresado como porcentaje. Esta formulita pues también es de cajón que no la sepamos, está sencilla. Vamos a sustituir. Costo de la deuda es igual a ¿cuánto tenemos de tasa de interés? 5, me está diciendo, me estoy preguntando. 5.40%. La vamos a multiplicar por la unidad menos la tasa fiscal, que en este caso de todos los de la clase ha sido un 30%. Lógicamente aquí me va a quedar el 70%, es la primera operación que voy a hacer dentro del paréntesis. 1 que es igual a 100% menos 30%, 70%. Y al yo multiplicar un número menor a 1 por otro número, obviamente lo voy a disminuir. Si tenemos una tasa de interés del 5.40%, cuando hagamos la fórmula nos debe dar un costo menor. Ese es otro indicador para saber si lo estamos haciendo bien. 5.40 por 5.40% por 70%, Julio Vanessa. ¿Cuánto nos da? 70 por 5.40%. Es 3.78%. Ok, ya es un número menor, pues nos da el indicador de que si va por ahí. 3.78%. ¿Alguien puede confirmar ese resultado? Sí. Muy bien, entonces ya tenemos ese KD, ese costo de la deuda. Entonces eso es una fórmula, ¿no? ¿Verdad? Eso no es una fórmula. Yo creo que es la de utilidad, algo así. Parece que es la utilidad, que es precio-costo, multiplicado por el 1 menos la utilidad que se hace. Ajá. Y para poder sacar ¿Sí, no? sí, se parece. Pero este es porcentaje, la otra es un precio. Ajá, exactamente, para sacar un precio. Y aquí este KD 3.78 nos lo vamos a llevar para acá. Dentro de mi estructura tengo un 70% de deuda, pero me cuesta un 3.78%. Ahora vamos a sacar KD de equity de capital. Costo del capital. Este es el más interesante. KD lo sacamos ¿con qué? Con el capital asset pricing model.
que a su vez la fórmula se compone de, esta también sí o sí no la tenemos que saber, tasa libre de riesgo, que ya hasta venir el examen, ¿o no? Una beta. Tasa libre de riesgo más la beta multiplicando a la prima de riesgo, que es el rendimiento del mercado menos la tasa libre de riesgo. Y a eso le vamos a sumar, no tuve discusión ahorita, el riesgo país. ¿Ok? Entonces, tasa libre de riesgo, pues es lo que me gano por estar sentado en mi casa y no correr ningún riesgo, como su nombre redundantemente no lo dice. La beta, como venía también creo en el examen, es la sensibilidad del activo al riesgo no diversificable o al riesgo sistémico. Representado en este caso, en los ejemplos que vimos aquí en la clase, el precio de un activo, en este caso puede ser una acción, contra el índice de referencia donde cotiza. Ok. Y ahora vamos a sustituir. La tasa libre de riesgo, ¿cuánto es? 7%. Le vamos a sumar la beta, que ¿cuánto es? 1.2 o 1.20. La beta, ¿cómo se representa? En veces. En veces. ¿Cómo señalamos que algo está en veces? Una X. 1.2X. Y va a estar multiplicado por el rendimiento del mercado. En esta ocasión, ¿es cuánto? 12%. 12. 12% menos otra vez la misma tasa libre de riesgo, que es 7%. Esto es la prima de riesgo, porque yo por correr el riesgo de poder perder mi dinero en el mercado me dan un 12, pero tengo que quitarle lo que hubiera ganado por estar sentado en mi casa sin correr riesgo. Entonces lo que paga el mercado en realidad es la diferencia entre estos dos, es la prima de riesgo, es lo que estás ganando extra por correr ese riesgo. Y sumamos el riesgo país, que en este caso, ¿cuántos puntos base son? 140. 140 puntos base. ¿Y qué es lo que nunca se me debe de olvidar? Que 100 puntos base es igual a 1%. ¿Ok? Ya con eso estamos del otro lado. Y ahora sí, podemos ir haciendo la sustitución. 12 menos 7. 5%, pues vamos a irlo bajando. 7%, le vamos a sumar 1.2x. Y aquí es 5%, la diferencia entre esto. Aquí va a estar multiplicando por 5%. Y le vamos a sumar los 140 puntos base del riesgo país. Inclusive aquí nosotros ya lo podemos convertir. Aquí es 1.2x. Y aquí sería el porcentaje, ¿cuánto sería? 1.4%. 1.4%. Yo creo que aquí pues ya lo podemos hacer de cierta manera directo, ¿no? Multiplicamos 1.2 por 0.05 o por 5%, como ustedes lo meten en la calculadora. Entonces hacemos primero esto de aquí. Y luego lo sumamos. 7 más esta operación más 1.4%. Esa es la manera correcta de hacerlo. O lo pueden meter todo directo en la calculadora o en el Excel. Pero aquí para efectos de la clase pues lo vamos a hacer así. Me voy a dar un segundo para que puedan hacer el cálculo. Y anótelo de la manera en que ustedes lo entiendan también. Aquí es la manera en que nosotros lo explicamos, pero siempre hay una manera mejor de hacer las cosas. ¿Cuánto nos está dando? 14.4. Ah, confía en usted, compañera, ¿eh? 14.4. ¿Qué? Por ciento. ¿Y cómo se llama esto? Este 14.4. Costo de equity. Costo del equity o costo del capital. ¿A dónde lo vamos a llevar? A nuestra A este lado. tabla.
Muy bien. ¿Qué es lo que estoy diciendo? De nuevo. Esta es mi estructura financiera de capital en pesos. Esto es lo que representa en porcentaje cada una. Y esto es lo que me está costando. Para hacer un promedio ponderado, ¿cómo lo promediamos? ¿Cómo sacamos esa ponderación? Multiplicamos el 70. Multiplicamos el 70% por 3.78 para la ponderación. Porque aunque me cuesta esto, yo solamente lo tengo en mi estructura en un 70%, no lo puedo pasar directo. Tengo que ver cuál es la mezcla que tengo, porque eso va a definir mi costo de capital. Entonces, 70% por 3.78%. 2.64. 2.64%. En este caso, 30% lo multiplicamos por 14.4%. No más que me confirme que les está dando eso. 4.3. Sí, más o menos. Es por los decimales dependiendo de los que hayan tomado. Entonces, gracias a esa mezcla de pasivo y capital que yo como financiero decidí, el costo de la deuda está bajando de un 3.78 a un 2.64 y el capital de un 14.4 a un 4.2 o 4.3. Eso es lo relevante. ¿Qué se hace al final de todo promedio ponderado? Exactamente, se suman las ponderaciones. 2.64, que serían 2.7 más 4.3. 6.84. 6.84, alrededor de un 7. 7% si lo hacen en el CELI. ¿Y qué es este 7%? Es la combinación de mis costos, tomando en cuenta el porcentaje que tengo de cada uno. ¿Qué es esto? Es el costo de capital promedio ponderado. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? Bueno, entonces sí, ya lo vamos poniendo aquí en ahorita. ¿Sí? Tu costo de la deuda es de un 3.68, el capital 14, combinados o son igual, es 7%. Muy bien, ¿nos podemos borrar este lado? Sí. Bueno, ya pasamos con sencillo, que es lo que ya habíamos visto. Igual, ahora vamos a empezar para calcular LEVA. ¿Cómo se empieza el cálculo de LEVA? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Sacar el nopal. Sacar el NOPA. Ahí también nos pueden diciendo el ejercicio, que es lo siguiente que nos pide. Ahí está, eso es lo que sigue, ¿no? Están un poco perdidos, siempre puedo volver a eso. Entonces, el NOPA, que es la utilidad de operación después de impuestos. ¿Sí? Tenemos que armar un pequeño estado de resultados para poder sacar la utilidad de operación. ¿Están de acuerdo? ¿Sí tenemos la información para armar un pequeño estado de resultados? Sí. ¿Sí? ¿Con qué empieza todo estado de resultados? Ventas. Con las ventas. ¿Y de ventas tenemos? De 20.520.000, Ajá. 952. 952. Estos son números tan complejos porque está hecho para hacerlo en Excel. Lo explicaba cuando estábamos en Virtual. No tenemos que escribir tantos números. Aquí sí. ¿Qué sigue después de las ventas? Aquí sí va a traer. Aquí se va a ver. Costo de ventas. ¿Cómo calculamos ese costo de ventas?
Nos dice que es el 50% ¿El 50% de qué? de las ventas. Pues sí, me digo que aquí es lo único que tenemos. Entonces, 50% multiplicamos 20 millones por 50%, 10.260.000. 10.260.000. 476. 4, 7, 6. Me dicen si necesito esperar Seis. un momento. ¿No? 476, mi salón. 2 pesos, 3 pesos, no pasa nada. Entonces, costo de venta 50%. Después, venta menos costos, ¿qué nos da? Utilidad bruta. Una utilidad bruta. Ejemplos tan sencillos. Un estado de resultados como muchos que vemos en. ¿Qué voy a hacer? Pues le voy a quitar los 20 millones, los 10 millones, y como es el 50%, pues me va a dar lo mismo. Sí. Si fuera un 40, pues ahí sí no va a variar. No, sí. Muy bien. Entonces hasta aquí, todo sencillo. Después en todo estado de resultados, ¿qué es lo que sigue? Menos los gastos de operación. Gastos de operación. ¿Y qué porcentaje deben ser los gastos de operación, compañero? ¿De qué? De la utilidad bruta. De la utilidad bruta. ¿Seguro? Entonces un 20% de la utilidad bruta. O sea que mi porcentaje de gastos yo lo voy a medir en cuanto, digo, analizando del ejercicio, económica financiera. Yo quiero saber cuánto representan mis gastos de mi utilidad, porque estos gastos me ayudaron a generar mi utilidad. Pues no, ¿verdad? Porque la utilidad está arriba. Entonces, ¿de qué se derivan los gastos? De la lana que hay. De la lana que tienes. De las ventas. Exactamente. Entonces, siempre estos porcentajes son sobre las ventas en un estado de resultados. Lo mío es esa rentabilidad o ese nivel de gastos en cuanto a las ventas. Entonces, 20% por 20 millones es la operación que tenemos que hacer. 4.104.190. 4.104.190. Se queda en 190. Y también nosotros sabemos que dentro de esa estructura del estado de resultados, ¿qué sigue después de la utilidad bruta? Siguen los gastos. Al quitarle nosotros a la utilidad bruta los gastos, ¿cómo se llama esa utilidad? Neta. De operación. Neta de operación. Operación. Utilidad de operación. Digamos que esto era lo importante, porque si yo le sumo a la utilidad de operación la depreciación y amortización, ¿en qué se convierte? En el EBITDA, exactamente. EBITDA es igual a utilidad de operación más depreciación y amortización. Esa es otra de las cosas que nunca se nos debe olvidar. Entonces, la utilidad de operación va a ser de 10 millones menos los 4 millones. 6 millones 156 286. Más o menos. Y ahora sí, ¿qué estamos calculando? Ahí lo que No, es que me depresión. ya no lo esperamos. No sé qué hizo ahí. ¿Qué hizo? No se preocupe, estamos con un estado de resultados. Ventas menos costos, la utilidad bruta. Utilidad bruta menos gastos, la utilidad de operación. Ah, no, es una resta. Ajá, exactamente. ¿Qué estamos calculando? La utilidad de operación después de impuestos. Ya tenemos la utilidad de operación, ¿qué falta quitarle? ¿Y cuánto? Sí, cuando se lo quitemos. Entonces, de impuestos es un 30%. Vamos a multiplicar 6 millones por 30%. Ahora para que lo digamos. 1.846.885. 885.
acuérdense que santo que no se ve, santo que no se adora. Hay que estar participando. Utilidad de operación menos impuestos. ¿Qué es lo que vamos a sacar? Digo, antes el número. ¿Cómo se llama? Utilidad de operación menos impuestos. Mapa. Utilidad de operación después de impuestos. 4.309.400. 4.309.400. 309.400. Pues se supone que es un 4. Simón. Está viendo un presupuesto menor. Entonces ya tenemos ese pequeño estado de resultados, que eso es lo que está produciendo la empresa. Si se fijan, este es un tema de utilidad. Estamos viendo cuánto está generando. Hay que entrelazar todo. De este lado, esto es la estructura que me permite generar esa cantidad de dinero. Ahora vamos a ver cuánto nos está costando. Ese fue el NOPAD. Y después, ¿qué es lo que vamos a calcular? Capital elevado. ¿Qué es lo que sigue? Un capital elevado. ¿Ok? Voy a darles un momento nada más. Capital elevado, ¿verdad? Sí. Ahora sí. Aquí hay nuestra estructura. Con lo que operamos es el chasis del auto. Estos son los resultados que estamos obteniendo. Ahora vamos a ver cuánto nos está costando. ¿De acuerdo? Hay una fórmula que nos explicó León ahorita, que era también un pequeño desglose, en el que nosotros vemos las cuentas de activo. ¿Recuerdan que las empezamos a listar, que no usábamos el efectivo? ¿Alguien recuerda cómo empezaba esa fórmula? ¿Y tomó nota? ¿Cuánto es la operación? ¿Esa? Pues, ajá. ¿Cuántas por cobrar? Cuentas por cobrar, vamos a empezar a enlistar aquí los activos. Entonces es cuentas por cobrar Más inventarios. más inventarios Menos las cuentas por pagar, pero sin costo. ¿ok? ¿Por qué se quitan las cuentas por pagar? Porque es un pasivo sin costo. Un pasivo sin costo exclusivo. Entonces, ahorita se los dibujo acá de este lado. Un cuadrito. Es proveedores. Esto también se conoce como proveedores. Quiere tomar en las cuentas por pagar y proveedores. Que nos venden a crédito. Y luego, Es igual a capital de trabajo. capital de trabajo. Menos activo Más. fijo neto. Es igual a capital de operación o capital elevado. Entonces, cuentas por cobrar más inventarios menos cuentas por pagar es igual a capital de trabajo. Sumamos el activo fijo neto y nos da el capital elevado. ¿Okay? Si se fijan, ¿qué es esto? Pues es el lado izquierdo del balance que nosotros estamos utilizando para operar la empresa. Esos son los activos con los que operan. ¿Ah? Las cuentas por cobrar, los inventarios, el activo fijo neto. Es lo que me ayuda a producir, es con lo que estoy operando la empresa. Es bien importante que capten esto. Es este lado del balance, menos qué, menos la porción de esto que se está financiando gratis, que es este pedacito de aquí, que son las cuentas por pagar, por eso las estamos quitando.
los activos que están señalados aquí están de este lado, son con los que yo opero, pero le quito lo que me estoy financiando gratis. ¿Por qué? Porque estamos hablando del costo. Y ahora sí, ¿cuánto tenemos de cuentas por cobrar? 8 millones. 8 millones, sumamos inventarios de 10 millones. ¿Sí? Y ahora sí, 18 menos 3. Quedamos que eran activos fijos netos de qué? De depreciación. Que no se nos olvide. 33 millones. Los activos fijos netos de depreciación, o sea, ya no tiene la depreciación. A lo mejor estos valen 25, pero ya se depreciaron, por eso tenemos nomás el 18. Aquí está el capital EVA de 33 millones. Ok, entonces va otra vez porque es muy importante comprenderlo. Estos activos están de este lado y son con los que nosotros estamos produciendo los resultados, que son estos resultados. ¿Sí? Con estos activos nosotros vendemos, conseguimos, gastamos y nos quedamos con este NOPA. Pero tenemos que quitar la parte que se está financiando gratis, que es este pedacito de aquí. ¿Ok? Entonces, esos 33 millones es lo que a mí me cuesta en pesos, o lo que valen en pesos, mejor dicho, esos activos que yo uso para operar. Y ahora la pregunta aquí en millones, ¿cuál es el costo financiero expresado como porcentaje de esos activos que están aquí? Intereses. ¿El qué? Los intereses, ¿no? Los intereses. Igual. Los intereses es de la parte de la deuda, pero estos activos, que son estos de acá, se pagaron con qué? Con deuda y con capital. Por lo tanto, como bien decían, el costo de esto expresado como porcentaje es el WACC, porque es el costo del lado derecho del balance. Estos activos están del lado izquierdo. ¿Cuál es el costo de eso? De financiamiento, de haberlos obtenido, pues es el costo del lado derecho, que a su vez es el WACC. Entonces, yo voy a trasladar ese costo expresado como porcentaje del WACC a pesos. Eso es lo más importante de esto. Lo voy a trasladar a pesos. Tengo un WACC del 7%. Mi costo financiero expresado como porcentaje es 7%. Lo que valen esos activos son 33. Esto es lo que me cuesta. ¿Cómo saco yo cuál es el costo en pesos? Lo multiplica. Lo multiplicas. Capital EVA por WACC. Hacemos aquí la multiplicación. ¿Y cuánto nos va a dar? 2.310.000. 2.310.000. ¿Okay? ¿300.000? Ah, no, sí, o sea, 2.310.000 y ya pues, puro cero. ¿Cómo se llama este? WACC. Costo en pesos, ¿cómo dice ahí? Ajá, capital EVA por WACC, que es lo que estamos haciendo aquí. Es el penúltimo inciso. Capital EVA por WACC. Entonces, cargo a capital. ¿Okay? ¿Todo claro? Los activos, su costo es el 7%, según lo que tengo del lado derecho del balance. Lo multiplico para saber cuánto me cuesta el tener esos activos. Ah, me está costando 2.310.000 pesos. Entonces, estos activos me cuestan esto en pesos. Pero ¿cuánto estoy generando? Pues 4 millones. 4 millones. Entonces, ¿qué tengo que hacer para saber si estoy destruyendo o creando valor? Utilidades menos el costo. Entonces, vamos para este lado.
igual a NOPA menos cargo a capital. Perdón, esto no se nos nota. Por lo tanto, el va a ser igual a 4.309.000 menos, esto es lo que estamos generando, no puede dar utilidad, 2.310.000. 4 menos 2, 2.999.400. Pero eso sí lo redondea también uno. Sí, ustedes ahí como les dé, o sea, el exacto es 2, pero les va a dar 1.990, perdón, 1.999, 1.990. ¿Y eso se puede hacer en la guerra? ¿Mande? No, porque lo hacen en Excel. Aquí ustedes porque están en sus hojas, están en su cuaderno. Pero aquí, o sea, con los números exactos, el ejercicio, si lo hacen en Excel, les va a dar exactamente 2 millones. Aquí porque se nos van perdiendo decimales y se nos van perdiendo pesos. Pero lo importante es que tú entiendas el por qué, saber cómo, para cuando lo hagas en Excel, sea la lógica lo que no te preocupa. Pero es bien importante terminar de entender esta parte, porque se contrarresta el NOPA contra el capital EVA, ya representado con el costo, o sea, el cargo a capital. Y ese es el modelo de creación de valor. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que no haya terminado de cuadrar? ¿Alguien que le dé otro resultado? Si se fijan, este ejercicio pues nos está paseando por todos los conceptos que hemos visto alrededor de la clase. Desde acá, ¿no? Desde saber que existe la deuda, el capital, cómo clasificarlo, estados financieros, IFRS, todo lo que hemos visto a lo largo del semestre. Aquí pues ni se diga, el costo del capital, pues hay muchos conceptos de economía, de finanzas, de estadística, de derivados. Entonces el examen van a venir así teoría y luego ya un problema así igual. El examen final es teoría y un ejercicio de EVA. ¿Sí? Por eso el énfasis. La siguiente semana nomás uno teórico rápido para que sean 3 parciales. No les voy a poner ejercicio de esto. ¿Están revisando los exámenes? Sí. Sí, de hecho las calificaciones están en el SENA, supongo que la mayoría ya se dio cuenta. Desde el viernes, o no sé, jueves, no sé. El 9. Muy bien. Bueno. Ajá. ¿Alguna pregunta, algún comentario aprovechando que estamos todos? Sí, 5 preguntas a lo mejor. Ajá. Y lo que les dijeron ahí en la visita intercerámica, también alguien preguntó, dijo, oiga, ¿por qué va a venir lo de la visita? Y dije, no, pero qué buena idea acaba de dar. Y ustedes saben quién fue. No se crean, bueno, les agradezco muchísimo su tiempo el día de hoy. Cuídense y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.